Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Van. Y quiero empezar este episodio con una pregunta. La pregunta es, ¿por qué crees que a pesar de que algunas personas van a terapia, hacen cursos, leen un montón de libros e incluso van a ceremonias de plantas, no cambian? No llegan a esa transformación que están esperando. Y la respuesta puede ser extensa y por eso a mí, en vez de hacer pequeños videitos de 30 segundos o 1 minuto en redes sociales, me gusta explicarte las cosas más ampliamente a través de este podcast. Pero si pudiera resumir lo que quiero decirte, te diría que la clave está en la práctica, pero hay muchas cosas que decir acerca de la práctica. La primera idea poderosa que quiero compartirte es que todo el tiempo estás practicando algo, seas consciente o no de ello, lo sepas o no lo sepas, todo el tiempo estás practicando algo, porque cuando pensamos en práctica espiritual, quizás lo que te viene a la mente es la imagen de una persona que saca su tapete de yoga al amanecer y todos los días con mucha disciplina saca su tapete y se pone a hacer yoga. O alguien que tiene un pequeño espacio donde tiene un altar y pone un cojín y todos los días hace 20 minutos de meditación o de qigong, etc. Y esto está muy bien, pero en realidad no es necesariamente lo más importante o lo que genera mucho más hábito en tu vida. Porque las prácticas pueden ser distintas o indistintas. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que tú separas un tiempo o haces tu práctica como algo, digamos, aparte en tu vida. De nuevo, me voy de retiro. Todos los días tengo una vida estresada, tengo un montón de hábitos alimenticios que no me hacen bien. En mis relaciones tengo también un montón de dinámicas que se repiten y no me gustan, pero aparto un tiempo y cada fin de año o cada verano te vas en un retiro espiritual y haces una especie de depuración y claro, esto es súper benéfico. Esta es una práctica distinta, se distingue del resto de tu vida. Todo tu día es estresado y en la noche llegas a meditar o apartas un tiempo para hacer tu práctica de guitarra, en fin. Pero de la que quiero hablarte muchísimo hoy es de la práctica indistinta. O sea, aquello que estás practicando todo el tiempo sin necesidad de separar un tiempo y espacio especial para eso. Y es que todo el tiempo, repito, estamos practicando algo. Entonces, ¿qué es la práctica? Simplemente es algo que haces y que repites con constancia. Por ejemplo, tu café de la mañana es una práctica, incluso lo podríamos llamar un ritual porque todos los días te levantas, lo haces de la misma manera. Pero ojo, también para muchas personas, levantarse de la cama y tomar de inmediato el teléfono celular y empezar a recorrer y a revisar y quedarse ahí un rato, incluso perdiendo el tiempo y retrasando todo lo demás, se está convirtiendo en una práctica súper común. Lo que comes, la manera en la que manejas, la forma en la que compras y consumes, todo eso son prácticas.
la manera en la que le hablas a tu pareja y a tus hijos, y por supuesto la manera en la que te hablas a ti misma o a ti mismo, aunque sea en silencio y dentro de tu cabeza. Eso es una práctica. Todo esto que estamos repitiendo una y otra vez es nuestra práctica. Y el tema es que mientras más practicamos, mejores nos volvemos en cualquier cosa que estemos practicando. Tanto si tocas un instrumento, o cantas, o pintas acuarela, como si eres gruñona al hacer colas, o eres agresivo al manejar, te vuelves mejor en eso cada vez que lo repites. Y es que algo súper interesante de la práctica es que genera formas, nos da formas, y esto es literal. A lo que me refiero es que cada vez que tú haces algo, eso genera una sinapsis, es decir, una carreterita en tu cerebro, en tu sistema nervioso, y si tú repites ese mismo comportamiento, esa carreterita se profundiza. O sea, como un arroyo en el cual pasa el agua y esa cuenca se va haciendo cada vez más profunda, de manera que el agua siempre pasa por ahí. Así funcionan las redes neuronales. Pero esto no es solo neurológico, sino que con cada respuesta que le damos a lo que sucede dentro y fuera de nosotras, lo que hacemos es también una forma en nuestro cuerpo. Algunas corrientes psicológicas, por ejemplo, como la bioenergética, la psicoterapia corporal en general, ahora la somática, nos han permitido entender cómo nuestro cuerpo se configura a través de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, la psicoterapia corporal te hablaría de corazas, cómo nuestros músculos se van, digamos, contrayendo o haciendo duros o tomando cierta postura a partir de la respuesta que le estamos dando a las cosas que estamos viviendo. Y no solo lo que pasa afuera, sino también la manera en la que lo estamos interpretando y sintiendo internamente. Entonces, un ejemplo muy claro de cómo nuestra práctica nos da forma en el cuerpo tiene que ver, por ejemplo, si te digo, a ver, piensa en una persona tímida. ¿Cómo te imaginas la corporalidad de una persona que es tímida? Y es muy probable que venga a tu mente alguien que se esconde utilizando su cuerpo para hacerlo, quizás encogiendo los hombros, bajando la cabeza, la mirada. Entonces, esto se vuelve, digamos, crónico y se vuelve tu forma, tu manera de andar en la vida. La buena noticia es que podemos cambiar de forma, porque lo que nos sucede es que nos empezamos a identificar con esta figura que hemos tomado y a decir, bueno, es que yo soy así, yo soy tímida o yo soy impulsivo, o nos empezamos a generar una identidad a partir de algo que es completamente transformable. Por supuesto, lo que va a necesitar es que practiques algo distinto y que lo hagas de manera consistente, o sea, sobre el tiempo. Si llevas años practicando entrar en pánico ante ciertas situaciones o ponerte defensivo cada vez que alguien quiere darte una retroalimentación o estallar en furia cada vez que alguien te contradice, bueno, pues obviamente te va a tomar un tiempo de intentar con sinceridad generar una nueva forma a través de sostener una nueva práctica.
Por supuesto ya habrás escuchado, porque la psicología se ocupa un montón de hablar de eso, que todo lo que vivimos durante la primera parte de nuestra vida tuvo un gran impacto en la forma que tomamos. Entonces, la manera en la que respondemos cuando sentimos enojo o la manera en la que respondemos a la tristeza son cosas que hemos practicado desde que somos muy pequeñites. Y por supuesto hay factores que tienen un montón de influencia en cómo son esos hábitos: la violencia, la opresión, el rechazo, las pérdidas y distintas situaciones que amenazaron nuestra seguridad cuando éramos niñas o niños, jugaron un rol sumamente importante en cómo nos hemos organizado y qué forma o cómo nos estamos presentando ante el mundo aquí y ahora. No sé si tú lo has observado, pero a mí me parece que hay una tendencia en todo lo que tiene que ver con la psicoterapia y especialmente cuando hablamos de psicología pop, hay una tendencia a creer que si descubro las causas de algo que me está afectando en este momento, si descubro cuál fue el evento traumático o qué relación tiene esta problemática que estoy teniendo en pareja con la vida de mis ancestras y la historia de mi madre y mi abuela, o si descubro supuestamente la causa psicosomática de una enfermedad, entonces esto basta para cambiarlo. Y mi experiencia me dice que esto está muy lejos de ser real. Puedes sanar ciertas cosas o más bien transformarlas, incluso sin conocer la raíz, y también puedes conocer la raíz que detona ciertos comportamientos o ciertas problemáticas en tu vida y aún así no transformarlas. Con esto no quiero decir que no sea útil indagar en la propia historia y conocer qué es lo que está detrás y qué se nos está activando aquí en el presente, que tiene muchísima relación o se parece mucho a cómo fue nuestro pasado. Por supuesto que esto es útil y sin embargo es muy importante entender que el elemento de la forma, y con esto me refiero al cuerpo, lo que ya tomó una forma, tiene que modificarse, y que cuando ya se solidificó de alguna manera, como es una postura corporal o como es un hábito del sistema nervioso, entonces va a tomar un tiempo modificarlo. Y es un poco como la metáfora de ir al gimnasio o hacer ejercicio o cambiar los hábitos alimenticios, y cómo esto, hasta cierto grado, por supuesto, tiene un impacto en la forma, en la forma del cuerpo o cómo se manifiesta. Entonces, la buena noticia es que a pesar de que hemos generado prácticas que son problemáticas, porque, pues déjame decirte que seguir a tus 20, 30, 40 o 50 años, alma hermosa que me escuchas, seguir respondiendo en la misma manera en la que respondías cuando tenías 5, no parece tener mucha coherencia con la realidad. Entonces, te decía que uno de los grandes vicios que veo en la psicoterapia es que saber cómo nuestro pasado nos afectó puede tomarse como una justificación del por qué aquí y ahora actúo en la manera que actúo. Y aunque esto debe generarnos muchísima compasión, y aunque está perfecto amar a las niñas y a los niños heridos que habitan en nosotros, ser adulto conlleva la responsabilidad de traer nuestra forma, la manera en la que nos presentamos en el mundo, lo más posible a una coherencia. ¿Con qué? Esto es clave. Con nuestros valores, principios, preferencias y con aquello que nos importa. Porque
es una tragedia, y no saben cuántas veces lo he visto en consulta, decir que hay gente que dice, amo profundamente a mis hijos o a mi pareja, pero lo único que me sale es violencia cuando sucede cierta cosa. Entonces, qué duro y cuánta compasión nos merece este gran abismo que a veces hay entre la persona que queremos ser, las cosas que amamos y que nos importan, y el comportamiento que realmente estamos manifestando afuera. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo primero es que tienes que darte cuenta. Aquí les he hablado un montón de la necesidad de vivir una vida con atención plena. Y de hecho, yo me atrevería a decir que esta es mi práctica constante y fundamental en la vida, la autoobservación. No necesito poner un cojín de meditación, no necesito ir a un templo, no necesito poner cuarzos y encender inciensos, o sea, todo eso, qué bonito si me ayuda a generar un estado, pero puedo autoobservar y permanecer siendo un testigo, en mi caso una testigo consciente de cómo se siente mi cuerpo, de cómo es mi palabra, de qué es lo que está pasando en cuanto a sensaciones, emociones, pensamientos, todo el tiempo idealmente en mi vida. Y puedo decirles que esta práctica ha traído unos frutos hermosos y mucha agencia a mi vida, entendiendo agencia como la capacidad de decidir conscientemente, de hacer cambios. Por supuesto, sabemos que a veces los sentimientos nos toman en una especie de trance y que esto es fisiológico y químico también. Pero mientras más cultivamos el hábito de observar qué estoy practicando a cada momento y cómo estoy caminando, mucho más poder y autoridad, y me atrevería a decir maestría, gano sobre mí misma. Ahora, la contraparte sería decir que un elemento y una práctica también indistinta, una práctica que puedo hacer todo el tiempo, una práctica que tú también puedes llevar contigo todo el tiempo y no necesitas irte a los Himalayas, ni a la India, ni a China, ni a Perú, ni a ningún lado para practicarla, es la compasión. Porque a mí me parece que es bien interesante porque la palabra humano, la palabra humildad viene de la raíz humus, que humus significa tierra. Y en episodios pasados les decía yo que me parece que la experiencia humana y sobre todo el camino espiritual es una experiencia constantemente humillante. O sea, que te lleva a volver a poner la carita sobre la tierra y decir, no sé nada. Entonces, estas son como los dos lados de la moneda. Por un lado, con nuestra práctica queremos ganar maestría y esto es muy válido. Y a la vez necesitamos mucha compasión porque nuestra propia humanidad y la manera en la que estamos construidas fisiológicamente, pues muchas veces no nos permite responder en la manera en la que quisiéramos. Entonces, atención, compasión, y también sirve mucho justamente tener muy claro qué es lo que me importa, cuáles son mis valores, porque cuando me salga del camino y cuando esté practicando lo que no me sirve, esto va a ser como una brújula que me va a llevar de regreso al lugar donde quiero estar. Y también es súper importante decir que siempre va a haber resistencia. La resistencia es un factor también muy clave para entender el cambio, porque la resistencia es economía. ¿A qué me refiero con esto? Lo que siempre va a querer nuestro organismo es hacer las cosas
de una manera que ya conoce. Porque así no tengo que invertir energía en aprender algo nuevo. Pero también esto es muy importante. En los estudios, por ejemplo, que la teoría polivagal ha hecho acerca del sistema nervioso, nos hemos dado cuenta que el sistema nervioso prefiere lo seguro y lo prefiere lo predecible y lo experimenta como seguro. Y esta es la razón que explica por qué muchísima gente que vive con una pareja o en una familia en la que hay violencia encuentra tan difícil salir de ahí. Porque ir a lo desconocido es mucho más amenazador que lo que ya conocemos, aunque sea violento, doloroso, dañino, etc. Entonces, para realmente atravesar la transformación, necesitamos entender que nuestra consistencia, nuestra perseverancia, nuestra constancia tiene que ser mucho más fuerte que nuestra necesidad de lo seguro, que nuestra resistencia a cambiar. Pero es totalmente posible orientarnos hacia eso con lo que nos queremos comprometer y llevar una práctica todo el tiempo. Y de ahí algo que es hermoso es que nuestra propia vida y todas nuestras relaciones se pueden convertir en una profundísima práctica de transformación y de crecimiento y de alinearnos siempre con algo más elevado. Y mientras más lo hacemos así, más natural, más fácil se siente ir tomando la forma de aquello a lo que aspiramos. Entonces, te lo voy a decir muy fácil. Si no practicas, la transformación no va a ocurrir. No importa cuántos libros leas y cuántas cosas puedas entender intelectualmente, no importa cuántos TikToks o YouTubes o incluso podcasts como este puedas escuchar, y aunque yo les he repetido mucho aquí, claro que la psicoeducación es importante y claro que esto que escuchas puede ser el detonador para nuevas prácticas, pero en realidad lo importante es que practiques y practiques y practiques. Te dejo este episodio para bien de todas tus relaciones y también por todas mis relaciones. Te recuerdo que si nos sigues vas a recibir notificaciones de cuando se publican nuevos episodios, que generalmente es el lunes de cada 15 días. Pero también, si te gusta este podcast, puedes ir a calificarlo con 5 estrellitas, puedes compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales, @paolavan, @terapia.parallevar y mi proyecto @pachamamita.mamitatierra. Gracias por escuchar.